Como vimos en el programa pasado, el último día de la vida de Jesús fue lleno de sufrimiento y dolor, como ninguna otra persona ha pasado en nuestro mundo. Él peleó la batalla más intensa que haya ocurrido en la historia. Ese viernes Jesús proclamó: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Si se hubiese podido encontrar un pecado en Cristo, si en un detalle hubiese cedido a Satanás para escapar a la terrible tortura, el enemigo de Dios y del hombre habría triunfado. Cristo inclinó la cabeza y murió, pero mantuvo firme su fe y su sumisión a su Padre. La guerra había sido ganada y los ángeles celebraron la victoria en el cielo. Satanás fue derrotado, Omar, y sabía que había perdido su reino de engaño y rebeldía. Seres creados por todo el universo vieron el ejemplo de Jesús y fueron testigos de la derrota del maligno espíritu pecaminoso de Satanás. Por lo tanto, la tierra estaba desolada y callada. La muchedumbre se había ido a la casa a celebrar la Pascua, mientras pocos fieles se quedaron en el Calvario. Estaba oscura y triste la ciudad de Jerusalén. En el libro Deseado todas las gentes menciona lo siguiente: la tierra fue envuelta en negrura y se sintieron acusados por su propia conciencia. Se vieron culpables de un gran mal. Ninguna broma ni risa burlona se oyó en medio de aquella temible lobreguez. Cuando se alzó la oscuridad, regresaron a sus casas en solemne silencio. ¿A dónde se fue el cuerpo de Jesús? Él no dejó todo abandonado aquí en la tierra después de su muerte. En sí, pasó un largo proceso antes de retirarse de nuestro mundo. Era tradición de los romanos fracturar los huesos de las piernas de los crucificados, de tal manera que no pudiesen apoyarse ni pararse, evitando así que se escapasen. Es interesante notar que los soldados no le quebraron las piernas a Jesús, pero a los otros sí. Jesús ya había expirado, así que le clavaron una lanza en su costado para asegurarse de su muerte. En Juan 19:36 leemos: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. De acuerdo a las tradiciones de la Pascua en el Antiguo Testamento, no se podía quebrar los huesos del Cordero, el símbolo de Jesús en la cruz. Esto se encuentra en varios textos de la Biblia: Salmos 34:20, Éxodo 12:46 y Números 9:12. Así que se cumplió la profecía. Normalmente, los crucificados permanecían en la cruz por días, como un ejemplo de las consecuencias de desobedecer al gobierno romano. Sin embargo, debido a la proximidad del sábado y porque estaban en las fechas de la Pascua, los líderes religiosos exigieron que los romanos les quitaran la repugnante vista de 3 hombres crucificados. La Biblia nos cuenta que José de Arimatea rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Se sabe que los romanos otorgaban los cadáveres de los hombres ejecutados a amigos o parientes para su entierro apropiado, especialmente si eran de la alcurnia alta, como lo era José de Arimatea. Así fue que José, junto con Nicodemo, envolvieron el cuerpo de Jesús
con lienzos. Y el Evangelio de Juan nos cuenta que en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. En el plan de Dios, la sepultura de Jesús fue muy importante. Vemos esa importancia recalcada a través de la Biblia. Isaías 53:9 nos cuenta que Jesús se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. También vemos que Jesús dijo que estaría el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, Mateo 12:40. El entierro demostró que Jesús estaba realmente muerto. Era una prueba de la gloria que vendría a través de su resurrección. Estando Jesús en la tumba y luego resucitando, demostró que en la cruz Jesús derrotó no solo al pecado, sino también a la muerte. En Mateo 27:60 nos cuenta que José de Arimatea lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Los expertos dicen que este es el lugar del sepulcro de Jesús, y es casi seguro porque el Gólgota parece estar al lado, siendo que se asemeja a una calavera. Como mencionado antes en Juan, sabemos que la tumba estaba justo al lado del Gólgota. Este sitio coincide con la historia bíblica. La puerta de la tumba estaba hecha de una piedra, pesada de forma circular, por lo que no podía moverse fácilmente. Esto se hizo para asegurar que nadie molestara el cuerpo de Jesús. Jesús había fallecido y en la mente finita del ser humano parecía ser que no podría vencer la muerte. Sin embargo, la hora de su resurrección era pronta en venir. María Magdalena y sus compañeras fueron a la tumba temprano el domingo por la mañana y encontró que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado». Y notemos que algo muy importante pasó luego después. Jesús se le apareció y le dijo a María: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios». Juan 20:17. Esto es importante tener en cuenta porque Jesús todavía no había sido glorificado y no había subido al cielo como muchos creen. Vemos después que Jesús sí pudo ser tocado por Tomás, porque allí ya había sido glorificado por el Padre, después de haber ascendido al cielo y regresado. En esa mañana de la resurrección, María fue a contarle lo que aconteció a los discípulos. En esos tiempos el testimonio de una mujer no era válido, mas Jesús le encomienda a María que le cuente a los demás. Fue María la primera que proclamó al Salvador resucitado. En ese mismo día, Jesús tuvo otros 5 encuentros con personajes diferentes, el más grande siendo con los discípulos. Cuando Jesús se encontró con los discípulos después de su resurrección, hizo 2 cosas inmediatas. Les dijo: «Paz a vosotros», y les mostró sus manos.
Les dio su paz porque ellos debieran haber estado avergonzados y sorprendidos. Luego les mostró sus manos para que supieran que realmente era Él. Jesús fue con los discípulos para enseñarles una lección más y encomendarles que debían proclamar al mundo las maravillosas verdades que Cristo les había confiado. Había un discípulo que no estaba allí cuando Jesús se reveló, Tomás. Él no les creía a los discípulos que habían visto a Jesús y dijo que no lo creería hasta que viera las manos de Jesús y pusiese sus dedos por las mismas heridas. 8 días después, Jesús llegó y se reveló a Tomás. Juan 20 nos dice, Jesús le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús demostró la importancia de depositar nuestra fe en Él, sin tener que verlo. La fe que únicamente resulta del amor ágape que tenemos hacia Él. Y asimismo como Jesús les encomendó a sus discípulos, también nos encomienda a nosotros. Debemos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere será bautizado y será salvo. Dios nos implora que tengamos una relación vívida y llena de amor con Él. Que por ese amor tengamos fe en Él y luego querramos contarles a todos los que conocemos, porque también los queremos ver en el cielo junto con nosotros. Jesús deseaba que comprendamos que la cruz no fue un obstáculo desafortunado que debía detener el Evangelio, sino una parte necesaria del plan redentor de Dios para el hombre, que traería remisión de todos los pecados del mundo, para todo aquel que muestre su arrepentimiento y verdaderamente ame a Jesús. Jesús se apareció una última vez, en el que yo diría era su lugar favorito aquí en la tierra, un lugar donde Él estuvo mucho durante su ministerio, el mar de Galilea. Aquí fue donde Jesús se les apareció a los discípulos por última vez. Fue donde Jesús realizó su último milagro en la tierra con el lanzamiento de la red de pesca para atrapar los peces. Fue aquí donde Jesús compartió el último desayuno con sus discípulos. ¿Se imaginan? ¡Qué hermoso poder comer de la pesca del mismo milagro de Jesús! Oh, yo no puedo esperar el día cuando nosotros podamos comer nuestro desayuno junto a Jesús en el cielo. La resurrección de Cristo significa que tenemos la seguridad de nuestra propia resurrección, de nuestra redención. Cuando necesitas sentir seguridad, mira las heridas de Jesús. Son evidencia de su amor, de su sacrificio, de su victoria, de su resurrección. Y luego, después de esos momentos inolvidables, en el mar de Galilea, Jesús se despide de los discípulos y asciende al cielo, desde el monte de los olivos. Nos cuenta Lucas, capítulo 24, versículos 50 y 51. Los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. En el libro de Hechos, capítulo 1, nos cuenta Pablo que Jesús ascendió junto a 2 ángeles, quienes hablaron con los discípulos. ¿Por qué estáis mirando hacia el cielo?
Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. Esta es la promesa más bella en la Biblia, en que Jesús volverá a nuestra tierra para llevarnos juntos con Él a la patria celestial. En ese día glorioso, Él resucitará a todos los muertos en Cristo y seremos llevados al cielo y viviremos eternamente con Él. Siento el sonar, sonidos de vientos, y lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá y los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, los cielos se abrirán. Cristo va a venir. ¿Estás listo? Prepárate. Todo está aconteciendo. Las profecías cumpliéndose están. Y el pueblo escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor. Al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán.
Oh, cuánto añoramos, Omar, el día de la segunda venida de Cristo, cuando todo lo que estamos padeciendo en este mundo pecaminoso al fin se acabe y seremos transformados completamente y llevados a un lugar a donde gozaremos la vida eterna. Por supuesto, queremos hacerte una invitación a ti para que hagas una entrega cabal al Maestro que te está llamando. El Señor te está diciendo: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si me escuchas, déjame entrar. Quiero cohabitar contigo, quiero ser parte de los planes que tienes para el futuro. El Señor quiere darte el éxito. Él quiere que tú y tu casa sean salvos. Y cuando allá se pase lista, que tú puedas responder: heme aquí, Señor. De nuestra parte, te decimos que Dios te bendiga. La Voz de la Esperanza ha creado desde sus inicios el Círculo Mundial de Oración, apartando cada día jueves para atender todas sus peticiones. Sin embargo, si usted tiene un pedido especial hoy, llámenos y con mucho gusto oraremos a Dios, pues todos los días de oficina nos reunimos para buscar a Dios en oración y presentarle a Él todas las peticiones que a diario llegan a través de nuestra página www.lavoz.org y nuestro correo electrónico info@lavoz.org. Y por supuesto, a nuestro teléfono 1-888-TESOROS, que es igual a 1-888-837-6767, o por correo a La Voz de la Esperanza, P.O. Box 7279, Riverside, California, 92513. No espere para mañana. Envíenos sus peticiones hoy mismo. El Evangelio se predica con fervor y con poder. Temed a Dios y dadle gloria, observad su santa ley. Pues su juicio ha llegado, adoremos solo a Él. A su pueblo está sellando, se acerca el justo Rey. Vendrá, vendrá, con gloria y con poder, el Cordero que inmolado fue. Vendrá, vendrá, es el Rey del universo, vendrá. Una nube muy pequeña, poco a poco crecerá. Con sus ángeles vendrá el Señor, la trompeta sonará. Los que duermen resucitan, los que viven por su fe, transformados suben juntos, se encuentran con el Rey. Vendrá,
Santo, santo, santo.